Hola, mi nombre es Lilian Andrea Castellanos García, mi carnet es 1303617. Ahora vamos a hablar de la glucólisis. La glucólisis es una ruta lineal que se da en todas las células en su citoplasma. Se oxida la glucosa que tiene 6 carbonos en 2 moléculas de 3 carbonos que serán los piruvatos. Es un proceso que se dará en dos fases. La primera fase es un gasto o inversión de energía y es la fase de las hexosas. La segunda fase es la generación de energía y es la fase de las triosas. Entonces, en primer lugar, la glucosa se vuelve glucosa 6-fosfato para que no se salga de la célula. Esto se llevará a cabo por la hexoquinasa o por la glucoquinasa si en caso estuviese en el hígado. Luego, la glucosa 6-fosfato pasa a ser fructosa 6-fosfato por la fosfoglucoisomerasa, que convierte la glucosa en su tautómero. Por el momento, tenemos un fosfato en la molécula y necesitamos romperla en dos, por lo que la molécula se tiene que fosforilar nuevamente por la PFK1 para volverse fructosa 1,6-bisfosfato. Ahora ya se puede romper para tener dos moléculas de 3 carbonos y cada una con su fosfato. Entonces aquí termina la fase de gasto de energía. La aldolasa será la que corte la fructosa 1,6-bisfosfato en dihidroxiacetona fosfato y gliceraldehído 3-fosfato. La dihidroxiacetona se convertirá en gliceraldehído 3-fosfato, por lo que la reacción a partir de ahora será doble por las dos moléculas de gliceraldehído que tenemos. Empieza entonces la fase de las triosas. La gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa usará un fosfato para convertir el gliceraldehído 3-fosfato en 1,3-bifosfoglicerato. Entonces, este 1,3-bifosfoglicerato va a liberar energía para convertirse en 3-fosfoglicerato por la fosfoglicerato-sinasa, El 3-fosfoglicerato se convertirá en 2-fosfoglicerato por la fosfoglicerato mutasa y se va a deshidratar el 2-fosfoglicerato por la enolasa a fosfoenolpiruvato. Este fosfoenolpiruvato se convertirá a piruvato por la pK. La pK es un fosfageno de alta energía que producirá ATP por la fosforilación a nivel de sustrato, dando entonces piruvato. Ahora, en la gluconeogénesis, 7 de las 10 reacciones enzimáticas que se llevaron a cabo en la glucólisis serán las mismas, solo que en reversa. Las 3 reacciones irreversibles que no se usarán serán, que no se repetirán, serán la de glucosa a glucosa 6-fosfato, la fosforilación de la fructosa 6-fosfato a 1,6-bisfosfato y la conversión de fosfoenolpiruvato a piruvato. Entonces, la piruvato carboxilasa convierte este piruvato a oxaloacetato. Esta es la primera enzima reguladora. Como la membrana mitocondrial no tiene transporte para el oxaloacetato, este se tendrá que convertir en malato, reduciéndose por la malato deshidrogenasa. En el citosol se reoxida nuevamente a oxaloacetato, el cual será convertido a fosfonolpiruvato por la PepsiK o la fosfonolpiruvato carboxisinasa. Para esto se requiere que el GTP pueda donar su grupo fosfato. Luego, la vía continúa normalmente hasta que llegamos a la fructosa 1,6-bisfosfato, la cual se convertirá a fructosa 6-fosfato por la fructosa 1,6-bisfosfatasa. Nuevamente continuamos la vía hasta llegar a la glucosa 6-fosfato, la cual se convertirá en glucosa por la glucosa 6-fosfatasa. Ahora con la ruta de las pentosas fosfato. Esta ruta se encargará de la oxidación de la glucosa 6-fosfato a pentosas fosfato. En esta ruta, el NADP es un aceptor de electrones volviéndose NADPH. La primera reacción de la ruta es la oxidación de la glucosa 6-fosfato por la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa para formar 6-fosfoglucono-delta-lactona. El NADP es el aceptor de electrones.
Esta lactona se hidroliza a 6-fosfogluconato por la lactonasa. Este se oxida y se descarboxila por la 6-fosfogluconato deshidrogenasa para formar la ribulosa 5-fosfato. Y esta reacción genera una segunda molécula de NADPH. La fosfopentosa isomerasa convierte la ribulosa 5-fosfato a ribosa 5-fosfato. Entonces esta fue la fase oxidativa. Ahora, para la fase no oxidativa, cabe mencionar que los tejidos que requieren NADPH, la pentosa fosfato que se produjo en la fase oxidativa se reciclará a glucosa 6-fosfato. Entonces, en la fase no oxidativa, la ribulosa 5-fosfato se epimeriza a shilulosa 5-fosfato. Este se organiza el esqueleto de carbonos y de azúcares y se convierte en 6 azúcares de 5 carbonos a 5 azúcares de 6 carbonos y se completa el ciclo, permitiendo que la continua oxidación de la glucosa 6-fosfato también tenga una producción de NADPH. Hay un constante reciclaje que convierte la glucosa 6-fosfato a 6 moléculas de CO2. La transcetolasa y la transaldolasa son las enzimas que actúan en la conversión de los azúcares. Todas las enzimas de la ruta de las pentosas fosfatos se localizan en el citosol. Ahora, con la glucogénesis y la glucogenólisis. Primero, la glucogenólisis es el rompimiento enzimático del glucógeno almacenado, pero no el que proviene de la dieta. Entonces, la glucogenólisis se da en el citoplasma, en hipoglucemia y es promovida por el glucagón. Se comienza la vía con glucógeno formal, el cual pasará a ser dextrina limitante por la enzima glucógeno fosforilasa, la cual puede estar activa o inactiva. La PLP entrará en la dextrina limitante y la enzima desramificante cortará y pegará, rompiendo enlaces alfa 1,6. Después de cortar, sale la glucosa libre y va quedando glucógeno lineal. La célula se queda entonces con fragmentos pequeños de glucosas unidas entre sí y queda la glucogenina. Y antes de iniciar la glucogénesis, cabe mencionar que es el proceso por el cual se convierte la glucosa a glucógeno, es el inverso de la glucogenólisis. Entonces, para iniciar la síntesis de glucosa, la glucosa 6-fosfato se debe convertir a glucosa 1-fosfato. El producto de esta reacción se convierte a UDP-glucosa por la UDP-glucosa fosforilasa y ella será la donadora de los residuos de glucosa en una reacción catalizada por la glucogenosintasa, la cual promueve la transferencia del residuo de glucosa de una UDP glucosa a una molécula de glucógeno ramificado, que es la glucogenina. Entonces va creciendo el aporte de va creciendo la glucogenina por el aporte de la UDP glucosa. Entonces, para la glucogénesis se convierte, como había dicho, la glucosa a glucógeno y la glucogenina será la proteína que se encargará de esconder a las glucosas para que la glucógeno fosforilasa no las tome, porque si no se guardan no se puede hacer el glucógeno de cero. Entonces pasará el mismo proceso, la glucogenina se volverá a glucógeno lineal y por la enzima ramificante se va a convertir a glucógeno formal. Lo que difiere es que en este caso es la enzima ramificante la que sintetiza el glucógeno y en la glucogénesis es la enzima desramificante la que será la que hace, la que libera la glucosa libre. Entonces nuevamente se dará a glucógeno formal. Ahora, con el ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs es la vía metabólica que lleva a cabo la oxidación terminal del acetil-CoA. Hace coenzimas como el NADH y la FADH, así como GTP que se volverá ATP por la nucleósido fosfatoquinasa. Hace intermediarios metabólicos para el anabolismo y es una ruta anfibólica. El ciclo no se puede detener nunca y se hace en la membrana mitocondrial. Se condensa acetil-CoA con oxalocetato para formar citrato por la citratosintasa. El citrato se isomeriza a isocitrato por la conitasa y es una reacción reguladora. Se forma entonces el alfa-cetoglutarato.
La alfa-cetoglutarato deshidrogenasa lleva a cabo una deshidrogenación y hay una producción de NADH. Y aquí ya se lleva a cabo entonces la oxidación terminal y la deshidrogenación, por lo que se necesita una reactivación del ciclo. Entonces la alfa-cetoglutarato deshidrogenasa convertirá el alfa-cetoglutarato en succinil-CoA y la succinil-CoA sintetasa usa GTP y fosfato inorgánico para hacer el GTP que se volverá ATP. Entonces se activa la molécula de succinil-CoA y se forma succinato. Entonces el succinato se va a deshidrogenar y formará fumarato por la succinato deshidrogenasa. Al fumarato se hidrata, o sea, se le agrega agua y se forma malato por la fumarasa y el malato producirá oxaloacetato nuevamente por la malato deshidrogenasa.